Un abrazo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en Teología John Echavarría, en compañía de mi esposa Victoria y nuestros hijos, Isaac, quien participará con comentarios y formulando algunas preguntas junto a la mamá, y Alejandro con sus 7 meses de nacido con algunos balbuceos. Deseamos que el Dios de misericordia les siga bendiciendo de manera abundante. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar en su santa palabra, por medio del estudio de la lección de escuela sabática de este tercer trimestre, año 2018, que tiene por título el libro de Hechos. Hermano que me escuchas, si este recurso audiovisual es una bendición para ti, para tu familia, para tus amigos, para tus familiares, tus compañeros de trabajo, entonces te invito para que lo compartas y así permitir que otros también conozcan las buenas nuevas de salvación. Si deseas para cada semana este comentario de la escuela sabática, recuerda suscribirte y dar clic en la campanita de notificaciones. La lección número 6 tiene por título El ministerio de Pedro y vamos a estudiar 2 ideas principales. La primera, Pedro, el que cuida a los laicos, y la segunda idea principal es Pedro, el que cruza las fronteras. Hermanos, el versículo para memorizar lo encontramos en Hechos 10:34 al 35. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El libro de Hechos muestra que Pablo luego va a viajar a Tarso porque Lucas en su relato muestra que los libertos en Jerusalén, los griegos, quisieron en algún momento acabar con la vida de Pablo. Entonces este va a huir a Tarso, lo que va a permitir que Pedro vuelva a ser el principal personaje que se muestra en la iglesia de Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda esta región. Ahora, la lección de esta semana se va a centrar básicamente en tres eventos, en 3 circunstancias donde Pedro se va a mostrar como un líder bastante importante para la iglesia. Ellas son, tiene que ver con el milagro de la curación de Eneas, un paralítico, de la resurrección de Dorcas, y luego también la historia, el evento que se da con Cornelio. Los 3 personajes son 3 gentiles. Ahora, lo interesante es que la conversión de los gentiles era el tema más controversial en la iglesia apostólica. Recuerden que los gentiles eran personas rechazadas por los judíos, ya que los judíos consideraban ser abominable cenar, juntarse, tocar a una persona que no fuera judía. Lo que va a permitir que estas 3 historias marquen puntos bastante interesantes para la iglesia en su momento. El apóstol Pedro se va a mostrar en todo el transcurso que está con Jesús y con los apóstoles, se va a mostrar como un personaje bastante vacilante, no firme, sino que está arriba, luego abajo, como una montaña rusa. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento Jesús les preguntó que si los apóstoles qué creían o qué decían que era Jesús? Y Pedro de manera espontánea va a confesar que Jesús es el Cristo de Dios, el Salvador, el Mesías. Pero luego más adelante ese mismo Pedro se va a mostrar que está dispuesto a salvar su vida, y para salvar su vida lo que hace es negar a su maestro. Luego vamos a encontrar que es capaz de pedirle a Jesús que le permita caminar sobre las aguas, pero en ese mismo evento vaciló su fe y se dio a la duda y terminó hundiéndose, lo que casi que termina con una
un desastre, una catástrofe para su momento. Recuerdan también ustedes que Jesús compartió el Getsemaní con Pedro. Era un privilegio que Pedro pudiera observar la transfiguración. Pero ¿qué ocurre? Pedro decide dormir, es decir, que Pedro está con unos deseos impresionantes de ser fiel a Dios, de guardar su evangelio, de proclamarlo en un momento, y sin mirar mucho tiempo observamos que Pedro está ya pensando de manera diferente. Recordemos que Pedro estuvo dispuesto a defender a Jesús e inclusive tomó su espada y le cortó una oreja a un soldado romano el día que tomaron preso a su maestro. Pero luego fue cobarde ante la pregunta si conocía a Jesús. Es aquí donde observamos a un hombre totalmente vacilante en su fe, en su conducta, en su comportamiento, que un día estaba mostrando mucha fidelidad a Dios, pero al siguiente día estaba mostrando dudas en su fe, en su esperanza, en su confianza para con Dios. Papá, yo tengo una pregunta. ¿Qué hizo que una persona vacilante como Pedro llegara a ser un testigo audaz y valiente de Jesús? Hijo, mira, tengamos en cuenta lo siguiente para tu pregunta. ¿Recuerdas que cuando Jesús resucitó, las mujeres vinieron al sepulcro y esas mujeres se encontraron con un ángel? Este ángel le dijo que le dijera a los apóstoles que Jesús había resucitado y que se iban a encontrar con él en Galilea. Estas mujeres fueron donde estaban los apóstoles, les dieron la razón, y Pedro salió corriendo al sepulcro porque quería saber si era verdad o qué era lo que realmente estaban diciendo estas mujeres. Cuando llega, Pedro va a encontrar que el sepulcro está vacío, que Jesús ha resucitado. Esa crucifixión y esa resurrección al tercer día fue lo que hizo en primera instancia que la vida de Pedro cambiara, se volteara, diera un vuelco y que nunca llegara a ser la misma. El Señor convirtió a Pedro en una nueva persona, alguien que pudo predicar con un corazón firme desde el púlpito del Pentecostés. Es decir, cuando llegó el Pentecostés, Pedro ya estaba en un proceso de conversión realmente genuino. Cuando tú y yo nos encontramos con ese Cristo crucificado, con ese Cristo resucitado, la vida nuestra nunca llegará a ser la misma. Lo que va a permitir que luego viene el Pentecostés, y después del Pentecostés viene donde se van a bautizar 3,000 personas sin contar mujeres y niños. Y unos días después, cuando Pedro va al templo de la Hermosa y que cura a un paralítico, a un cojo, dice el texto que también se van a añadir otros como 5,000. Y vamos a encontrar en el capítulo 6 el versículo 7 de Hechos, que el texto dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo que está diciendo es que la iglesia crecía cada día más. Lo que exigía, pues, que la iglesia necesitara de alguien que pastoreara. Y es aquí donde se empieza a cumplir la promesa o el pedido mejor que le hace Jesús a Pedro el día que le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro dice: claro, tú sabes que te amo, maestro. Y Jesús en 3 ocasiones le va a pedir que cuide, que pastoree al rebaño, a las ovejas, a su pueblo. Mi amor, una pregunta. ¿Qué papel prominente jugó la oración en la vida y ministerio de Pedro? Mi amor, entendamos que Pedro en su vida religiosa, en su vida de fe, en su vida de relación con Dios, es una paradoja de elementos opuestos. En algún momento se muestra muy débil, en otros se muestra muy fuerte, en otros se muestra muy leal y en otros que está dispuesto a traicionar a Jesús, a su maestro. Es verdad que el texto dice
que Pedro negó 3 veces a Jesús antes que el gallo cantara. Sí, pero ese no es el punto final. Ese no es el final de la vida de fe de Pedro. Es simplemente un fracaso temporal. Mi hermano, tú y yo podemos pecar porque somos pecadores y como pecadores estamos sujetos a seguir pecando hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos y nos transforme, que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta ese día seguiremos pecando. Pero es interesante, para la pregunta que haces, mi amor, es que recuerda que Cristo le dijo que Satanás, que el enemigo lo había pedido para zarandearlo, pero que no tuviera temor, porque él ya había orado para que su fe no faltara. Lo que muestra que Pedro se siguió firme, que Pedro pudo continuar gracias a la confirmación que había hecho Jesús con su oración. Pedro fue un hombre victorioso, gracias a que él entendió que la vida religiosa, que la vida de fe, que la vida espiritual no se gana creyendo que soy fuerte, creyendo que soy el mejor, creyendo que tengo el más conocimiento de la Biblia. No, la vida de fe me permite tener victorias sobre victoria y ser transformado de gloria en gloria gracias a la intimidad de la oración. Tú y yo debemos apartar un tiempo sagrado para tener comunión con nuestro Padre Celestial, ya que la oración del líder de mi iglesia no me va a mí desarrollar intimidad con Dios. Cada individuo, cada hijo de Dios debe separar un tiempo especial para orar, para hacerse fuerte, porque es que no tenemos una guerra contra principados, contra potestades, contra ejércitos, no, contra espada, contra fusiles, pistolas, no. Esta guerra es espiritual y tenemos que tomar el arma espiritual de la oración para vencer lo espiritual y vencer en el nombre de Cristo Jesús. Mi amor, entendamos que Pedro en su vida religiosa, en su vida de fe, en su vida de relación con Dios, es una paradoja de elementos opuestos. En algún momento se muestra muy débil, en otro se muestra muy fuerte, en otro se muestra muy leal y en otros que está dispuesto a traicionar a Jesús, a su maestro. Es verdad que el texto dice que Pedro negó 3 veces a Jesús antes que el gallo cantara. Sí, pero ese no es el punto final. Ese no es el final de la vida de fe de Pedro. Es simplemente un fracaso temporal. Mi hermano, tú y yo podemos pecar porque somos pecadores y como pecadores estamos sujetos a seguir pecando hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos y nos transforme, que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta ese día seguiremos pecando. Pero es interesante, para la pregunta que haces, mi amor, es que recuerda que Cristo le dijo que Satanás, que el enemigo lo había pedido para zarandearlo, pero que no tuviera temor, porque él ya había orado para que su fe no faltara. Lo que muestra que Pedro se siguió firme, que Pedro pudo continuar gracias a la confirmación que había hecho Jesús con su oración. Pedro fue un hombre victorioso, gracias a que él entendió que la vida religiosa, que la vida de fe, que la vida espiritual no se gana creyendo que soy fuerte, creyendo que soy el mejor, creyendo que tengo el más conocimiento de la Biblia. No, la vida de fe me permite tener victorias sobre victoria y ser transformado de gloria en gloria gracias a la intimidad de la oración. Tú y yo debemos apartar un tiempo sagrado para tener comunión con nuestro Padre Celestial, ya que la oración del líder de mi iglesia no me va a permitir a mí desarrollar intimidad con Dios. Cada individuo, cada hijo de Dios debe separar un tiempo especial para orar, para hacerse fuerte, porque es que no tenemos una guerra contra principados, contra potestades, contra ejércitos. No,
contra espada, contra fusiles, pistolas. No, esta guerra es espiritual y tenemos que tomar el arma espiritual de la oración para vencer lo espiritual y vencer en el nombre de Cristo Jesús. Mamá, entiende, la oración hizo de Pedro un audaz e intrépido testigo de la verdad de Dios, lo que fortaleció también a los creyentes. El texto bíblico dice que Pedro en algún momento entendió que había que delegar responsabilidades a otros. ¿Recuerdan ustedes el caso cuando los griegos dijeron que sus viudas estaban siendo descuidadas en la atención diaria por parte de los apóstoles? Pues bueno, Pedro junto con los apóstoles dieron la propuesta de delegar esa responsabilidad de la atención de las viudas griegas diariamente en su atención, se la delegó a unos diáconos, lo que hace entender que Pedro comprendía muy bien que algunas funciones había que delegárselas a otros. Pero aún así, Pedro no se muestra dispuesto a delegar la predicación, no se muestra dispuesto a delegar su función como pastor de la iglesia, no se muestra dispuesto a delegar la función de ir y visitar a los hermanos y fortalecer a la iglesia. No, lo que también muestra que Pedro, aunque era un líder prominente en la iglesia, entendemos que Pedro también, así como era líder, también se puso a disposición de la gente común de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes? Leamos el texto bíblico cuando dice en Hechos capítulo 9, versículo 32 al 35, el texto dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, aquí muestra que Pedro va y visita la iglesia, que Pedro dedica tiempo para pastorear, que dedica tiempo para atender las necesidades básicas que tiene la iglesia, que tiene cada feligrés, cada familia, cada hijo de Dios. Leamos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le siguió, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí se muestran elementos muy importantes para comprender sobre la iglesia. Este hombre paralítico era un hombre gentil, y lo que está mostrando es que Pedro está visitando a una persona gentil, no es un judío. Ora por él, entiende que Dios ha muerto para que también los gentiles sean salvos. Hechos capítulo 9, el versículo 36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a una sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Mi hermano, aquí se está mostrando 2 milagros maravillosos. Uno con Eneas, un paralítico que está en Lida, y luego habla también de una mujer llamada Dorcas. Vive en Jope, muere, pero Dios entiende
y le muestra a este hombre llamado Pedro que Dios también quiere que estos hombres gentiles, mujeres gentiles, todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Lo que muestra también que Pedro ya empieza a entender que la salvación no es un elemento exclusivo para el judío, no es un don exclusivo para los israelitas, que está abierto para todo aquel de cualquier nación, tribu, lengua que acepte el evangelio puede ser salvo. Es también interesante lo que dice el capítulo 9, versículo 43, mostrando que la mentalidad de Pedro empieza a cambiar al aceptar a los gentiles como parte del pueblo de Dios. En ese texto dice que, y entonces Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un Simón que tenía por profesión curtidor. ¿Sabemos qué es un curtidor? El texto dice que Pedro también le dice a él, mire, Pedro le está diciendo que se queda varios días en la casa de este hombre. Un curtidor es simplemente aquella persona que tiene por profesión trabajar con cuero de animales, y muchos de esos animales eran animales impuros, inmundos, sucios, que para un judío no era fácil acercarse o tocar estos animales muertos, porque consideraban que eran inmundos, que era abominable tocarles. ¿Saben? Lo que muestra que la historia nos cuenta cómo Dios derribó los muros de separación entre judíos y gentiles para que pudiera aflorar un cuerpo unido en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? El judío y el gentil. Hizo un solo pueblo. Y esa es la misericordia que tiene Dios para con nosotros. Mis hermanos, para terminar, la última parte la encontramos en el evento que se da entre Pedro y Cornelio. Nosotros leemos en Hechos capítulo 10, a partir del versículo 1, voy a leer para que entendamos todo el contexto de esta situación que se presentó. Dice el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón,
llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, de varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entrando en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hermano, el capítulo 10 de Hechos es un texto que para el pueblo de Dios es una bendición, sí, pero que también es un texto que ha sido usado por algunas personas para afirmar que ahora nosotros podemos comer todo tipo de carnes, incluyendo el cerdo. Lo cierto es que quienes afirman esto no están teniendo en cuenta todo el capítulo 10 con su contexto. Primero, el capítulo 10 en el versículo 12 dice: en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y dice que vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y luego dice que por segunda vez dice que en el versículo 15, lo que Dios limpió no lo llames común. Hasta ahí. Las personas que afirman que ahora podemos comer cerdo solo leen hasta el versículo 15, pero no leen a partir de ahí. O si lo leen, lo mal interpretan. Porque en el versículo 17, el apóstol Pedro empieza a pensar qué es lo que significa ese éxtasis, como lo llama en el versículo 10, que le sobrevino un éxtasis. Versículo 17 lo voy a leer. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí, dice que se presentan 3 hombres, los enviados por Cornelio. El versículo 17 es clave. ¿Por qué? Porque está diciendo que Pedro entiende, un hombre lleno del Espíritu Santo entiende que la visión que vio no es de manera literal, que es simbólica, que tiene un significado, que representa algo. Mis hermanos, un hombre lleno del Espíritu Santo como Pedro entendió que no era literal esta visión que había visto, que tenía un significado simbólico. Ahora, entendemos también, luego, cuando ya llegan los enviados, envió el señor Cornelio, y que se presentan en la casa donde está Pedro, dice que Pedro se presenta con él, ellos le explican qué ocurre con Cornelio, van donde está Cornelio, a la casa de Cornelio, y cuando están reunidos, entonces Pedro dice en el versículo 28, y les dijo, aquí está hablando Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios
¿Cuándo le mostró? Le mostró en los versículos anteriores, en la visión que vio. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué entendió Pedro? Pedro entendió que estos hombres, Cornelio y su familia, eran gentiles, pero que Dios los estaba también llamando para que llegaran a los pies de Jesús. Pero también dice que los animales que vio Pedro en el lienzo, los animales cuadrúpedos, los animales terrestres, estos animales, las aves del cielo, los reptiles, Pedro entiende que esos animales de la visión estaba representando, simbolizando ¿a quiénes? A los gentiles, a los extranjeros, a las personas que habían nacido en una nación diferente a Israel, porque así lo consideraban. Pedro dice en el versículo 28 que era abominable que un judío se juntara con un extranjero, con un gentil. Y es aquí donde él entiende que los cuadrúpedos, que las aves del lienzo, estaban representando a los gentiles. No es literal que se nos esté autorizando comer cerdo. No. Es cierto que el texto está hablando es de personas, que no debemos considerar a ninguna persona como abominable delante de Dios solo porque nació en una nación diferente a Israel. Aún así, el versículo 34 vuelve y reafirma el apóstol Pedro. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No llama a unos santos, puros, y a otros abominables. No, Señor. El texto está diciendo, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Por eso, en el texto que leímos hace un rato, dice que Dios de los dos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque el cristianismo hay judíos y gentiles, y todos creen en el mismo Dios. Y Dios es Dios de todos. Amén. El texto termina diciendo, en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El texto es hermoso. Primero, porque Pedro no va solo, Pedro lleva unos testigos, y los testigos son unas personas judías que están arraigadas al concepto de la ley ritual de la circuncisión. Y son estos los que dice el texto que se quedan atónitos, perplejos, no tienen palabras para impedir lo que está ocurriendo, están asombrados de que así como los apóstoles, los discípulos de Jerusalén, de Israel, los judíos habían recibido el don del Espíritu Santo, gentiles incircuncisos recibieran ahora el don del Espíritu Santo, que hablaran en lenguas. Esto es maravilloso. Es por esto que Pedro también dice en los versículos anteriores que Dios no hace acepción de personas. Todos los humanos, seamos libres, esclavos, griegos, judíos, todos somos un solo pueblo y todos somos hijos de Dios. Todo aquel que crea en Jesucristo será llamado hijo de Abraham. Mis hermanos, hemos estudiado la lección número 6, el ministerio de Pedro. El ministerio de Pedro. Les invito para que tengamos una palabra de oración. Amado Dios, Padre, te queremos agradecer
por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que tu palabra sea una bendición para todos tus hijos y que cada día podamos comprender lo grande que podemos hacer en nuestra vida ministerial, en nuestra vida religiosa, si nos ponemos en tus manos de poder. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.